Hablamos nosotros mismos, hermanos, hablar acerca de Jesús. ¿Cuánta necesidad hay en esta iglesia, hermanos? Sí. Y de pronto tenemos que hacer un tiempo cuando hay oración, hermanos, porque la verdad es que sí, el Señor sí contesta las oraciones. Amén. Porque de pronto oramos, pero no para ese día. Sin saber estamos orando para lo que viene al otro día. Y nosotros lo vivimos, hermanos, entonces hay que seguir orando. Ahorita que estábamos hablando de lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de Gedeón. Y cuando hablamos del libro de Jueces, que es lo que estamos estudiando, hermanos, todo el libro de Jueces, ese es el tema. Acuérdense que cada libro tiene un tema, ¿no? Cuando estudiamos Levítico, Números, Deuteronomio, cada libro tiene su tema. En el caso del libro de Jueces, es este ciclo. Hay 7 ciclos, hermanos. Ahorita vamos a ver otra pantalla donde van a ver esa información. Pero el libro de Jueces, hermanos, pasa lo mismo. Tienen libertad, caen en pecado, el Señor los castiga con cautiverio, siempre vendiéndolos, se arrepienten, el Señor los libera, y una vez que son libres, ¿qué vuelven a hacer? Pecado, otra vez, y empieza el pecado, y el pecado, y el pecado. La pregunta, hermanos, es: si usted observa su vida, de pronto, nuestras vidas pueden ser ciclos, porque no hemos aprendido a caminar en dirección recta, que es la obediencia, buscando la santidad, obediencia, santidad, sino estamos vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, el ciclo de la apostasía en la época de los jueces es lo mismo, hermanos. Están libres, hay pecado, los vende el Señor, en muchas ocasiones los vemos por cuántos años, se arrepienten, los libera y otra vez. Esto pasa y pasa durante el libro de Jueces. Entonces, quiero que mantengan esto en mente, cómo es nuestra vida y qué es lo que nos va a enseñar el libro de Jueces en cuanto a eso. Esto ya lo tienen, ¿verdad? Ya tienen esta idea de qué es lo que está pasando. Al final lo vamos a volver a ver. El libro de Jueces, personas claves, narra la vida de 12 jueces que actuaron durante un periodo de 300 años, más o menos. Fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Sansón, Ibsán, Elón y Abdón. Ahora, características particulares del libro de Jueces. Se observa el ciclo de, lo que vimos anteriormente, pecado, servidumbre, súplica, salvación y silencio. En síntesis, 7 apostasías, 7 esclavitudes, bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones. ¿Cuál es lo que sobresale en el libro de Jueces? El completo fracaso de Israel y la persistente gracia de Dios. Esa es la enseñanza, hermanos, porque si ustedes aprenden esto, van a poder entender no solamente el mensaje de hoy con Gedeón, sino van a poder entender todo el estudio del libro de Jueces, que ustedes mismos lo van a poder explicar de qué se trata Jueces. Entonces, pongan atención acá, hermanos, porque aquí hay cosas que tenemos que tener grabadas. Aquí, hermanos, acuérdense que Jueces empieza donde terminó ¿qué libro? Josué. O sea, salen de Egipto, con Moisés los saca, Moisés llega a ver la tierra prometida, no entra, sale un nuevo líder. Este nuevo líder, al igual que Moisés, habla con Dios, escribe una copia de la tabla de la ley, dirige a su pueblo, pero es el último de esos grandes líderes. Después vienen 12 jueces que tienen 2 características. Tienen, por un lado, son profetas,
pero por otro lado son caudillos militares. Esta época, hermanos, que son 300 años, son vuelta y vuelta. Pero, hermanos, ya no está sufriendo el pueblo en el desierto. Ya no está sufriendo el pueblo con el faraón. Ya no está sufriendo el pueblo abandonado allá en el camino a la tierra prometida. ¿Dónde está sufriendo el pueblo? En la tierra prometida. Es decir, el Señor no los engañó. El Señor los llevó al lugar que Él les había prometido, pero ahí hubo un problema. ¿Qué siguió haciendo el pueblo? Desobediente. Si eso lo ponemos en perspectiva de nuestras vidas, pudiera ser lo mismo. Ya llegamos a la tierra donde fluye leche y miel. Tenemos todo para triunfar. Y aún así, llevar una vida miserable. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la historia de Jueces. Por eso, hermanos, tenemos que aprender qué es lo que pasó, cómo hablaba el Señor, porque de pronto, si la Biblia no tiene un efecto práctico en su vida, hermanos, entonces aquí estamos jugando a las historias nada más. La palabra de Dios es para que yo le aplique ¿cuándo en mi vida? Hoy, todos los días, hoy. ¿Qué voy a aprender hoy de su palabra para que yo la aplique hoy en mi vida? Esas no son historias, ¡ay, qué bonita historia! ¡Oh, qué triste historia! No, hermanos, ubíquenla cómo uno puede estar haciendo exactamente lo mismo. Ese es lo bonito de este libro, hermanos, del libro de Jueces. Bueno, entendiendo de ahí, ya hablamos la semana pasada de Débora, que fue una de los jueces. Hoy vamos a hablar de Gedeón, otro de los jueces. Ahora, entendiendo el completo fracaso de Israel y la persistente gracia de Dios. Cada vez que el pueblo fallaba, ¿qué hacía Dios? Los perdonaba, los daba la gracia y vivían, dice, 20 años de paz, 10 años de paz, hasta que otra vez volvían a hacer. ¿Cómo empieza cada vez que empieza otra vez? Y volvieron a hacer, y los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Cada vez van a verlo eso en el libro de Jueces, que empieza con cada juez. Y los entregó en manos de los durante tanto. Cambia, porque por un lado son los amalecitas, pero por ejemplo con Sansón es contra los filisteos. Entonces son diferentes tribus con las que el Señor los vende. Lo peor de todo, hermanos, sigan viniendo los martes, lo peor de todo es que después de Jueces, ¿qué dice el pueblo? Queremos un rey. ¿Están viendo cómo Dios los está cuidando, los está salvando? No. Ahora queremos un rey. Fíjense. Y ahí vamos a tener un tiempo precioso los martes estudiando Samuel, Reyes, primera de Reyes Elías, segunda de Reyes Eliseo. Y vamos a ver todo ese caminar del Antiguo Testamento. Bueno, esto lo vamos a ver en el libro de Jueces, hermanos, continuamente. Y aquí quiero que nos pongamos de pie, hermanos, por favor. Les voy a pedir. Y vamos a leer Jueces capítulo 6, del 11 al 16. Jueces capítulo 6, del 11 al 16. Y juntos leemos y dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba criando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo
estaré contigo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este día, donde nos das la oportunidad de orar como iglesia por nuestras necesidades. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Ahora permite, Padre, que por medio de tu palabra entendamos cosas que tenemos que aplicarlas en nuestra vida. Para empezar, evitar esos círculos viciosos que no nos permiten avanzar y que hacen que perdamos años de nuestra vida viviéndolos de una manera como si no fuéramos tus hijos, pero a causa de nuestra desobediencia. Permite, Padre, que esta lectura de tu palabra nos instruya qué es lo que tenemos que hacer. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, como ya estamos viendo aquí, hermanos, antes de pasar aquí, alguien preguntaba qué significaba esto. El ángel del Señor vino. Y la que lo preguntó ya se fue. Pero lo voy a explicar. El ángel del Señor vino y se sentó. El nombre propio de Dios, ya se acabó. El nombre propio de Dios está compuesto por las 4 letras YHWH. El pueblo judío no pronuncia este nombre por la reverencia de la santidad del nombre divino. Durante muchos años se ha transcrito como Yahvé o Jehová, usando las vocales del nombre Adonai. Es consistentemente traducido en la mayoría de nuestras traducciones en inglés del Antiguo Testamento como Señor, con las 4 letras en mayúsculas. El nombre de Adonai es distinguido como Señor en nuestras traducciones. En otras palabras, cuando hablamos de Yahvé, se va a utilizar esa misma traducción Yahvé usando las vocales en mayúsculas. Por eso es que ustedes muchas veces encuentran en su Biblia en letras mayúsculas Señor, que es el equivalente al hebreo Yahvé, que se tiene que poner en mayúsculas. Cuando se utiliza en minúsculas es cuando se utiliza Adonai. Para eso tendríamos que entrar al estudio de qué es Adonai y cuándo se utiliza. Pero vamos a ver aquí. El mensajero de Yahvé o ángel del Señor es visto en el Antiguo Testamento como una figura importante, misteriosa y fascinante, reverenciado y obedecido. Es interesante la frecuencia de la aparición del ángel del Señor, que la aparición del ángel marcó un punto decisivo en la historia o causó algún acontecimiento que produjo consecuencias duraderas. Él es visto como el guardián sobre el pueblo elegido de Dios, que aparece una y otra vez. A veces el ángel del Señor es llamado el ángel del rostro, es decir, él fue el rostro de Dios. La primera pregunta que se pueden hacer es de que si el Espíritu del Señor es aparte de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí la respuesta, hermano. Dice, vamos a ver el ejemplo que está en Génesis. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y aquí aparece otra vez el ángel de Jehová. Aquí explica todo lo que yo les dije anteriormente. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente. Ven el parentesco del ángel de Jehová, el ángel del Señor en Josué, en Jueces. Junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, observe, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová. ¿Qué le dijo? Multiplicaré. ¿Y quién le dijo eso a Abraham? Jehová. Entonces, ¿quién es el ángel del Señor? Es él.
Nada más que es el rostro, porque ahorita vamos a ver en Juan por qué. Bueno, no lo estoy enredando, ¿verdad? Y le dijo el ángel de Jehová: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré, que es exactamente lo que dice Jehová, tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El ángel de Jehová, el ángel del Señor, es el mismo Jehová, pero es su rostro, que humanamente se aparece al ser humano, no Dios, sino es el rostro de él. Jueces 1:2. El ángel del Señor subió a Gilgal a Boquín y dijo: ¿quién lo sacó de Egipto? ¿Quién es yo? El ángel del Señor es Jehová. El ángel del Señor dice: yo lo saqué de Egipto. Lo que pasa es que el ángel del Señor es el rostro de Jehová, no es otro aparte de la Trinidad. Y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, fíjense cómo el ángel del Señor habla. Dijo: yo los saqué, los hice entrar, juré, dije, nunca quebrantaré mi pacto, me han desobedecido. Todas esas palabras, ¿de quién son? De Dios. Pero las dijo el ángel del Señor, porque el ángel del Señor es Él, pero es el rostro que humanamente se le aparece al ser humano. ¿Ya entendimos? Sí. Juan 1:18, ¿qué dice? Cuando aparece el ángel del Señor es que sí vieron a Dios, pero vieron solamente su rostro. Eso es el ángel del Señor. Cada vez que veamos el ángel del Señor, el ángel de Jehová, ahí está. Si hay otra pregunta, el otro martes. Pero ya lo tenemos, hermanos. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, cómo llamó Dios a Gedeón. Esto, hermanos, y hoy en la oración tuvimos un ejemplo claro. Cuando el Señor llama, porque cuando el Señor llama, uno lo llama a uno como uno está. Y solamente Él sabe lo que va a hacer. Por ejemplo, cuando el Señor se revela a mí y digo: es que yo te quiero conocer, y Él es el que me invita a ser parte de ese pueblo que Él tiene, y Él me rescata, y yo lo conozco, hermanos, solamente Él sabía lo que iba a hacer. Por eso cuando una familia nueva, cuando alguien nuevo enfrenta esas luchas, esa lucha va a ser con alguien que es menor que Dios. Eso es claro. Lo que pasa es que hay que ser paciente. De pronto la decisión que tenga el Señor muchas veces no nos va a gustar. ¿A cuántos de nosotros muchas veces el Señor nos ha contestado con algo que no nos gustó? Sí. Pero siempre va a ser lo mejor, aun cuando no nos guste. Cuando podemos descansar en esa confianza, podemos dormir, pasar las cosas, esperar en el Señor y decir: ok, Señor, si esa es tu respuesta, esa es la mejor. ¿Quién soy yo para decirte lo que es mejor? Te puedo decir lo que más me gustaría, pero puede ser que lo que más me gustaría no sea lo mejor. En todo caso, Señor, lo dejo en tus manos y quedo en espera. Dame fuerzas para seguir adelante. Eso sería una forma de hablar con Dios. Cuando Él llama a Gedeón, lo llama como nos llamó muchos de nosotros, donde estábamos así, con ese pantalón de vestir y con esa playera. Así nos conoció y así nos llamó. Y solamente Él sabe lo que va a pasar. En este caso de Gedeón, Él lo encuentra ahí trillando, ahí lo encuentra. Solamente el Señor sabía lo que Él quería hacer con él, pero de último momento Gedeón se me va por otro lado. Y otra vez, otros hijos, tristemente, levantando grandes líderes, y otra vez se repite la historia.
Primero, entonces son 4 puntos aquí, hermanos. La orden. Esto espere siempre que el Señor nos llama para hacer algo. La orden, la crítica, el llamado a la acción y la confirmación. Del 25 al 36, en el mismo capítulo 6, se va a encontrar todo esto de Gedeón. Véanlo, hermanos, porque de pronto el Señor nos llamó para algo y nos atoramos por ahí. Vamos a ubicar, o de pronto seguimos, no sé. Observen, hermanos. Vamos a ver, la orden. La orden. Él oyó de Dios, él oyó la voz de Dios diciéndole qué hacer. Jueces capítulo 6, del 25 al 28. Todo es capítulo 6. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Le da indicaciones específicas. Sí. Fíjense las indicaciones, hermanos. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. ¿Especifica las instrucciones? Sí. Claro, ok. Segunda indicación: derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. ¿Sí? Sí. El toro, después el altar. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para tu Dios. El toro, tiras del otro altar, levantas uno para Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Claritas las indicaciones. Esto, esto y esto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero, y aquí está la clave, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Aquí vemos a un hombre que llama a Dios, pero con falta de carácter. Porque a pesar de que Dios le estaba diciendo específicamente lo que tenía que hacer, él tiene miedo de la gente y hace las cosas a su manera. Nunca he oído hablar de eso, de que Dios le dice que algo y sí lo hace, pero a su manera. Nunca han oído. Dios nos manda a hacer algo y nosotros como que sí lo hacemos, pero pues ¿cómo le voy a hacer así, Señor? No, lo voy a hacer así y lo hago a mi manera. O han oído pues que alguien hace. Entonces eso muestra un hombre con falta de carácter. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, porque el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Ok, ya pasó esto, la orden. Aquí viene la crítica, hermanos. Esto nos va a pasar a todos. La gente que nos va a criticar cuando queremos servir al Señor es la misma gente que conocemos, ¿sí o no, hermanos? Sí. La misma gente que conocemos. Dice, entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión: Nicolás. Entonces los hombres de la ciudad, ¿qué le dijeron a la hermana o la mamá de Nicolás? Vamos a regañarlo. ¿Así dijeron? Sí, sácalo. ¿Qué? Saca tu hijo, pues debe morir. No, ¿qué regañarlo? Hay que matarlo. Imagínense, hermanos. O sea, ese tipo de ataque viene, o sea, el ataque viene a matar, hermano. Ese no viene de que, oye, pues, ¿por qué andas así? No, ya no eres mi hija. Y ya no te presentes junto a mí, no te quiero ver. Eso va a matar, hermanos. Eso es cierto, hermanos. Eso pasa. El ataque, y no solamente eso, sino que viene del mismo grupo de personas que lo conocen. Primero, entonces, Gedeón muestra falta de carácter, enfrenta la crítica que hay, y luego ahí viene cómo el enemigo se prepara. Porque eso sí, quiere usted servirle al Señor y el enemigo se empieza a preparar. Ahora voy a ver, ¿qué voy a hacer con él o con ella? Eso espera, hermano. Por eso dice la palabra que aquel que logra salir adelante de esas pruebas, hermanos, el Señor los va pasando
de nivel en nivel para poderle servir mejor, porque esto no es gratis, hermano. Dice, por eso aquel día llamaron a Gedeón, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Fíjense, hermanos, y aquí la pelea no fue solamente con un hombre, hermanos. Todos los madianitas, que no han sido, no debe haber sido 20, y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán. Pues ¿cuántos eran, hermanos? ¿Cuántos eran los que venían acampando en el valle de Jezreel? Entonces Gedeón, y aquí es donde está el Señor con aquellos que él llama, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta. Eso es bien importante, hermanos. Tocó la trompeta. Sigan viendo el texto. Poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Cuando él toca la trompeta, ahí hay un grupo, un pueblo que empieza a seguirlo. Entonces, no solamente ya se vienen contra él la gente que lo conocía, sino se unen pueblos y se cruzan el río, pero el ángel del Señor estaba con él, que el ángel del Señor es el mismo Jehová, estaba con él. Dice, envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolas para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zebulón y Neftalí, de modo que también estos se reunieron. Aquí viene la lucha que Gedeón va a tener con el enemigo. Este es el shofar. En estas escrituras aparece para qué era el shofar, en qué momento se utilizó, para el llamado para la guerra, para pelear, para unirse, para eso era el shofar. El origen de la obligación de escuchar el shofar está en la propia Torah, Números 24:1. Esto, hermanos, lo saqué de Chabad.com, que es un sitio judío, y dice: y en el séptimo mes, en el primer día del mes, será un día sagrado para ustedes. Será para ustedes un día de sonido de teruá. Tocar el shofar viene a ser una especie de llamado para despertarnos de nuestro letargo espiritual a causa de nuestro involucramiento en el mundo material, y una exhortación hacia la introspección y mejoramiento de nuestra conducta. No le entendí nada, pastor. Ok, se lo voy a explicar. Cuando se tocaba el shofar, era el momento de decir: hey, despierten, tenemos que unirnos, hay algo nuevo que está pasando. En el día de hoy, hermanos, nosotros aquí no lo tenemos. Yo sí he tenido la oportunidad de escucharlo y es precioso ese sonido, hermanos. Pero hay momentos, hermanos, donde nos tenemos que poner de pie. Vamos a orar, porque la lucha está. Vamos a postrarnos de rodillas, vamos a orar por una familia, vamos a orar por alguien. ¿Por qué? Porque son momentos clave, hermanos. Lo mismo pasa aquí. El shofar viene de estos animales, como los ven, y bueno, aquí están algunas escrituras donde se utiliza. Ahora, aquí vienen las pruebas y las batallas. Ya viene la prueba. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Jehová le demostraba una y otra vez a Gedeón: yo estoy contigo, tú ni siquiera vas a pelear, el que va a pelear soy yo. Y déjeme decirle, hermanos, hermanas, si usted quiere, díganle al Señor: Señor, yo no puedo entrar en sus paredes donde no puedo, pero te dejo que tú pelees mi batalla, Señor. Ten misericordia de mí y pelea tú la batalla. Y dejen que el Señor lo haga. Porque hay muchas cosas, muchos lugares donde no podemos entrar, donde las decisiones se toman. Podemos pedirle al Señor que Él esté por nosotros. Eso sí lo podemos hacer, creyendo en que sí lo puede hacer. La decisión final, la mejor la tiene Él, no nosotros. Nosotros tenemos la que más nos gusta, no la mejor necesariamente. Entonces los israelitas le dijeron a Gedeón: gobierna sobre nosotros, y después de ti
tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los medianitas. Ganó Gedeón y el pueblo le dice, ahora tú sé nuestro, ¿quién vas a gobernarnos? Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, solo el Señor. Ahora sí, mis hermanos, porque aparece en español en mayúsculas, que es el Yahvé, en hebreo cuando sale en mayúsculas, Jehová. Los gobernará, pero tengo una petición, y aquí les añadió, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín, de preferencia que no sea chapa. Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te lo daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar ahí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. ¿Cuántas veces el Señor nos deja saborear la victoria y en la victoria nos perdemos? Si usted tiene dinero, hermano, hermana, no es porque usted lo ha hecho. Tenga cuidado con lo que Dios le da, porque puede ser que con eso que Dios le ha dado, usted esté haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Sí o no, hermano? Que usted tenga cosas, gracias a Dios, y que con esas cosas usted haga lo que está en contra del agrado de Dios. Entonces, eso es lo que hace Gedeón. ¿Y qué es lo que hace? Pero de piedras preciosas. Y aquí no se alcanza a ver, pero el mismo Gedeón, el que era humilde, precavido, espiritual, leal, era un buen estratega militar, un buen diplomático, tenía sus problemas. ¿Cuáles eran? Débil en la fe, propiciador de la idolatría. Una forma que uno se da cuenta de que uno idolatra algunas cosas de uno es porque uno los exalta más que a Dios, cuando el que se exalta es a Dios. Y lo demás, gracias que me los diste, Señor, pero yo no voy a hacer con lo que tú me diste algo que esté mal. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Gedeón hizo con todo eso un efod que mandó a guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. De lo mismo que Dios lo bendijo a Gedeón, ahí se perdió Gedeón, y eso sirvió de piedra de tropiezo para su familia. La bendición que Dios le da, hermano. Ahora vamos a ver, ya estamos en el capítulo 8, es el final del Gedeón. Los madianitas fueron sometidos durante los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. O sea, el Señor lo llamó, lo usó, logra las batallas porque Dios estuvo con él. Acuérdense que al principio le dijo, tú vas a ganar porque yo estaré contigo, no porque por otra razón, porque yo estaré contigo. Llega, hay paz. Jerubbaal, hijo de Joab, regresó a vivir a casa, tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquem también le dio un hijo, a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, observen hermanos, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás su padre en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, ay hermanos, otra vez, ¿qué dice? Los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, erigieron a Baal-Berith como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos
con la familia de Jehová, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. ¿Y qué pasa, hermanos? Se repite la misma historia. Termina un juez, hay triunfos, hay bendiciones, pero hay pecado. Y otra vez vuelve la historia. Y así está con todos los jueces, hermanos, hasta que empecemos a hablar de Samuel. Con esto en mente, hermanos, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y mi pregunta es, hermanos, la primera pregunta es para mí, pero yo se las hago también, hermanos. ¿Estamos viviendo círculos así también nosotros? Cometemos pecado, nos castiga el Señor, nos arrepentimos, hay paz, y luego otra vez cometemos pecado. Y así vivimos nuestra vida, hermanos, de ciclo en ciclo, cuando fuera tan bonito que buscáramos la obediencia y la santidad del Señor. Pensemos en eso, oremos antes de tomar la Santa Cena y pedir al Señor que nos dirija para no cometer esos errores. Cada uno en su lugar, hermanos, y especialmente si usted cree que su vida es así, ciclos. Pedir al Señor que nos indique qué hacer, porque ya no queremos vivir en ciclos, hermanos, ¿o sí? No. Queremos que esta paz que nos regala el Señor dure por muchos años, que podamos caminar en obediencia y santidad, hermanos, y no como el pueblo de Israel, que iba de pecado, arrepentimiento, pecado, arrepentimiento. Oren, hermanos.